Emigrar es sacar tus raíces de la tierra en la que naciste para hacerlas crecer en otro lugar. Y mientras eso ocurre, soportar el frío que provoca en ellas la intemperie. Me he propuesto reconstruir la historia de aquellos que dejaron todo para comenzar de cero. Seres que al llegar a Argentina hace muchas décadas, subían por estos escalones desgastados, miraban a través de las ventanas para saber por dónde habían llegado y recorrían estos pasillos, cargados de una mezcla de tristeza y esperanza que aún hoy, después de muchos años, permanece impregnada en estas paredes. Quiero escuchar la voz de quienes, partiendo de la nada, contribuyeron a desarrollar este país sin olvidar el suyo ni un instante. Conservarlos en la memoria. Poder sostener su mirada, que aún hoy, resistiéndose al olvido, sigue preguntando por qué, en algún momento, su vida se convirtió en un pasaje de ida. He quedado con Maite Michelón en el edificio de La Patriótica, uno de los primeros que los españoles levantaron en Buenos Aires allá por 1916. A sus 82 años, Maite sabe lo que es remar contracorriente. Hizo un viaje que no quiso para vivir en un lugar donde no quiso, lejos de la persona a la que quiso. Y cuando por fin los astros parecían alinearse y recolocar las cosas, la mano del destino intervino nuevamente. Para Maite, la palabra resiliencia está hecha a medida. Maite, háblame de tu nacimiento. Tú naces por casualidad. Creo que podemos decir que por casualidad en Sabero, que es un pueblo de la provincia de León. Sí. ¿Por qué por casualidad? Bueno, mi padre era minero y lógicamente tuvo que irse de Asturias para León. Para todo eso yo tenía un hermano asturiano y una hermana gallega, pero bueno, al estar mi padre trabajando allí, pues nazco yo, se viven 2 años. En esos 2 años, bueno, ya había estallado la guerra y a mi padre lo mataron, en la cual mi madre tuvo que escapar por los montes con mis hermanos y conmigo. Así que no tengo más que alguna foto de mi padre, nada más. Pero ningún recuerdo de él, claro. No, absolutamente. Cuando muere tu padre, a tu madre la llaman para que vaya a enterrar a tu padre, ¿no? Exactamente. Y decide no hacerlo. Decide no hacerlo, pero igual le obligaron a ponerlo, porque la gente que estaba por allí, a mi padre lo matan por haber sido un poco, como digo yo, un Robin Hood en ese momento, porque dejó salir a mucha gente del pueblo, conocía que estaban presos, robaban a veces en las aldeas chorizos y lo que había para poder llevar a la cárcel, pero nunca falta alguien que sea un soplón, como decimos aquí, y bueno, todo el bien que hizo lo pagó con la muerte. Y ahí es cuando decide mi madre irse con lo que había puesto, sin volver a la casa, y ir por el monte, por donde pudo, no sé los días que habrá tardado en llegar al País Vasco, donde el País Vasco también estaba en gran erupción porque habían bombardeado Guernica, y empezamos lógicamente a criarnos allí. Mi madre tuvo que ir a trabajar a una fábrica, la fábrica de Ituarte, que era una fábrica de bombas. Y bueno, y a partir de ahí empezaron con un pariente de mi madre que encontraron en Bilbao, y era panadero, encargado de panadería, y le enseñó a hacer pan. ¿Te echaste un novio jugador de fútbol? Así es, José Luis Egusquiza. Sí, que jugaba en el Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao.
¿Era un futbolista profesional? Sí, sí. De los que además jugaban en una época en la que el Atlético de Bilbao era un equipo Era, potente. sí, muy... Con Es como si nombres, fuera ahora el Real Madrid, sí. solo que realmente no ganaban lo que se ganaba ahora. Claro. Tuvimos 3 años de novios, pero esos 3 años de ese noviazgo tonto que se le llama ahora, porque ni siquiera nos atrevíamos a agarrar de la mano para que la gente que nos vieran juntos, sí, pero ya cuando te agarraban de la mano, bueno, ya era una crítica tremenda. Y es obvio que cuando te daba un beso así a las ligeras, a escondidas, y bueno, Dios mío, era tremenda. Mi madre, mi hermana, la reclaman para ir a Argentina. ¿A tu hermana? Que era la mayor. Mi madre, o sea, era el padre de ella. Mi madre había estado casada, y tuvieron a mi hermana. El marido se va para Argentina, la deja sola con una hija en la cual nunca más se acordó. Entonces mi madre se junta con el que después fue mi padre. Tu padre. Claro, y nos tuvo a mi hermano y a mí. En el año 50 la reclama el padre, que después de mucho tiempo supo de ella y bueno, la quiso reclamar. Y mi hermana, al llegar acá a Argentina, se encuentra con un hermano de mi madre que hacía 9 años, o sea, habían tenido 9 años de luto por él porque había desaparecido, nunca supieron Y de él. pensaban que estaba muerto. Claro. Sin embargo, estaba aquí en Estaba Argentina. aquí y tenía su familia y demás. Entonces reclama a mi hermano. Mi hermano se va en el 53 y en el 56 nos reclama a mi madre y a mí. Claro, el tema es que yo tenía novio, no quería irme. Mi novio había comprado el departamento, me compró el vestido de novia para que incluso mi madre no... ¿Teníais planes? Pero mi madre no me dejó allí, me dijo, yo no tengo... Mi madre lo llegó a conocer, lo invitó un día a casa ya de los últimos días. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía 16 años cuando empecé con él, casi 17, y a los 19 años es cuando yo me vengo a Buenos Aires porque mi madre me dijo, primero vete a ver a tus hermanos y después te vuelves. Bueno, cuéntame la despedida de Busquiza, del futbolista. Bueno, fue dura porque en realidad yo pensaba volver lo más pronto posible, porque si a mí me hubiesen dejado yo no hubiera venido a la Argentina directamente, a pesar de querer ver a mis hermanos, me hubiera quedado en Bilbao. Eso. Y el tema era que él me venía a buscar a Argentina para llevarme. Entonces uno quedaba conforme. No quiso ir a despedirme al puerto, nos despedimos el día anterior. ¿Qué pasó? Bueno, llorando, cómo podía ser una despedida realmente, y una despedida que no sé por qué para mí se me hacía el fin del mundo, porque, no sé, me parecía que no íbamos a volver a vernos. Y fue mucho dolor. Él ya me había presentado a la familia de él también. Teníamos un amigo, o sea, salíamos con otra pareja más que también se llamaba Maite, o se llama, que vive. Y el novio también era deportista, era futbolista, eran muy amigos, salíamos los 4, además con un amigo que era, lo llamábamos el púgil porque era boxeador. Así que, bueno, eso fue una despedida que vinieron todos menos él, que él me pidió perdón, pero que no quería verme. ¿Te subiste a un barco? Me subí al barco, al Monte Urbasa. ¿Y te viniste? Para mí fue tremendo, porque ahí me empecé a descomponer, vine con fiebre, con mareos, hasta llegar casi a Santos. Al llegar aquí ya estaba esperándome mi hermana, el marido, los 2 chicos, la que fue después mi suegra. Esas son cosas del destino, con otra persona más, porque vivían en la misma casa. Y nosotros no fuimos al hotel de migrantes porque nos vino familia a buscar, sino íbamos destinados directamente al hotel. Pero como nos vinieron a buscar, fuimos a Avellaneda y entro a vivir en una habitación de 4x4.
mi hermana, el marido, los 2 chicos, mi hermano, mi madre y yo. 7. Eran de esas casas que tenían la habitación en un lado y la cocina en el otro. En la cocina teníamos nada más que para 4 personas, de hecho, había que comer en etapas. El baño era después de otras 2 habitaciones de otros vecinos. Para mí eso fue terror, más allá de que en Bilbao no teníamos agua y teníamos que ir a por agua. Esto fue tremendo, pero bueno, yo lloraba todo el tiempo porque entre que no tenía noticias y no podía mandar noticias, porque en ese momento tampoco yo tenía dinero para poner una estampilla, un sello para mandar a Bilbao. Y claro, todo era tremendo. Todos me decían que por qué lloraba, digo, porque me quiero ir a Buenos Aires, a Bilbao. Y claro, yo lo único que sabía hacer era de pantalonera, que cosía los pantalones de sastre, los pantalones finos de trajes. Mi cuñado, en la Marina, que él tenía alguna posibilidad de entrarme, yo no sabía escribir a máquina, de hecho no me pudieron tomar y me decidí a buscar para seguir cosiendo. Mi madre me ayudó un poco, pero eso no nos resultaba, éramos muchos. El hermano de mi madre, que vivía en Rosario, nos puso una verdulería, donde tuvimos que ir a una cuadra de donde estaba mi hermana. Mi madre tenía que ir a las 4 de la mañana al mercado central con un carro y un caballo, mientras que yo me levantaba, mi hermano iba a trabajar y yo me levantaba para preparar la verdulería. Era muy triste, o sea, yo tengo una tristeza tremenda. Claro, porque además de hacer los primeros trabajos que podíais y de madrugar y de tener una vida complicada, era lo que se podía tu cabeza estaba en otro sitio. No, totalmente. Se diluyó el tema de Busquiza de alguna forma. Se diluye porque, a ver, era casi un mes para una carta. Para allá hay un mes, otra carta para aquí, las cosas se hacían imposibles. Yo empiezo a salir con mi hermano o mi madre, con el que después fue mi marido, empezamos a salir y bueno, como todo. Iba a terminar la liga en el mes de junio, pero ya en mayo vienen 2 compañeros, entre ellos fue Ureta y Garay, vinieron a verme. Y de parte de él, para ver que, claro, era tan poca la comunicación, hasta que les entregué una carta diciéndole que la distancia era mucha y que era imposible seguir de esta manera, que lo lamentaba enormemente, pero que bueno, que lo nuestro se había terminado. Abrimos un paréntesis con el futbolista. ¿Conoces al que es tu marido? ¿Cómo se llamaba? Andrés. Andrés. ¿Cómo era Andrés? Bueno, en el principio me pareció sumamente bueno, atento. Bueno, yo en ese momento necesitaba tanto cariño y tanta atención que me parecía que había encontrado la persona de mi vida, a pesar de que la vida pendiente estaba. Decidimos casarnos a los 10 meses. Me fui a vivir con mis suegros. Y bueno, ya ahí al poco tiempo empiezo con, bueno, unos celos, no por mí, no yo, sino él, que no me dejaba vivir. Yo hacía los pantalones a los sastres y los llevaba a él, porque ¿cómo iba a ir yo a entregar? Claro, y los sastres decían, no, quiero que venga su esposa, por cualquier defecto, por cualquier cosa. Y bueno, hasta que me sacó de trabajar, pero por celos, ¿no? ¿Tuviste que dejar de trabajar en eso? Claro. Por una cuestión de celos. ¿Él a qué se dedicaba? Él tenía parte en bares, había tenido un restaurante con el padre, pero después lo dejaron, lo vendieron y se fue a trabajar de mozo. Empezó a trabajar un poco bien, pero vivía con mis suegros. Mis suegros no tenían tampoco ni siquiera una jubilación, así que él tenía que trabajar para todos. Y yo, por ser pantalonera, yo tuve la primera hija a los 9 meses de casada justo.
con una inocencia tremenda, porque ni siquiera sabía realmente cómo se tenían los hijos, era una ignorante total. Pero después empiezo a estudiar, él no me dejaba. Estudiaba de noche cuando él dormía. Mi suegra, maravillosa, para mí fue una madre. Y claro, empecé a surgir un poco, tengo otra nena y bueno, la imposibilidad, mi suegra me cuidaba a los niños, pero lamentablemente no era lo que yo quería, no podía seguir con fuerza trabajando, perdí alguna materia, fui dejando, quedo embarazada nuevamente, tengo un varón y ahí, como quien dice, terminé la secundaria de noche y ahí no me dejaba estudiar más. Por lo tanto, eres una mujer que estudiaba de noche o estudiaba a escondidas. Exacto. Y que además se ocupaba, por supuesto, de su casa y de sus hijos. Tuviste 3 hijos. 3 hijos. Con un marido que precisamente no fomentaba o no ayudaba en... No, absolutamente. Fue muy buen padre, pero no era lo que yo quería. Además, uno pretendía tener otra vida, ¿no? Entonces empieza a estudiar enfermería, donde él tampoco quería que estudiase, y volví a estudiar de noche. Después, cuando tenía que hacer las prácticas, iba a la mañana, él se iba a trabajar y mi suegra siempre me tapó y me ayudó enormemente. Seguía estudiando hasta que me recibí con enfermería profesional, pero yo no me conformaba con eso. Me gustaba la cirugía y entonces empecé a estudiar instrumentación. Claro, las prácticas me llevaban mucho tiempo, pero yo quería seguir adelante. No, pero tu vida cambió desde el punto de vista económico. No, totalmente. Sí. Se desarrolló con la crianza de tus 3 hijos, con los estudios, con el trabajo, y finalmente te quedas viuda. Claro, yo fui... me separo de mi marido porque primero fuimos a España por primera vez en 36 años y mi meta era encontrar a Egusquiza. Me separo de mi marido y, bueno, al poco tiempo, o sea, yo empiezo a trabajar en el CRE, sí, donde tenía la oportunidad de ir cada 6 meses a España y volví a buscar a Egusquiza. Y a través de unos amigos se contactan en el ayuntamiento por un diputado y me dicen que, porque yo tampoco sabía si vivía o no, claro. Y me dice, sí, vive en tal lado, está en Erandio. Yo, bueno, la próxima vez voy, y volví a los 6 meses más, vuelvo a ir a Bilbao. Lógicamente me voy a Erandio, donde él estaba, pero había cambiado todo tanto. Para mí era todo nuevo, más allá que me acordaba de los lugares, pero bueno, por donde subía por el monte para ir a las romerías y demás ya no existieron, todo carreteras. Y pregunto en una casa, me dijeron, mire, vaya a tal lugar que lo va a encontrar por ahí. Y claro, todos con las casas medio abiertas. Pregunto por Egusquiza y dice, sí, dice, vive acá. Que la llevo con el coche que está lloviendo mucho. O sea que toda la gentileza. Entonces me lleva hasta el caserío de él y dice, es aquí. Y cuando yo me bajo del auto, él lo llama. Le dice, Joséchu, acá te buscan. Él sale de la ventana. Y 40 años más tarde, ahí estaba Maite. Ahí, 40 años más tarde, ahí está. Y bueno, dijo, sí, y abajo. Lógicamente que no sabía nada, yo me puse de espalda, porque en realidad yo estaba preparada para que me mandara de paseo por haberlo dejado. Y además habían pasado 40 años. Hacía 40 años que no. Exactamente. Él aparentemente tuvo novia, nunca quiso casarse, las novias le pasaban, pero... Así que ¿bajó? Él baja de la habitación del piso y me dice, sí, ¿qué hay? Y entonces yo es cuando me doy vuelta y le digo, Joséchu, ¿te acuerdas de mí? Y entonces empezó como primero a recular y después, cuando se dio cuenta que era Maite,
Entonces me abrazó, lloró, bueno, lloramos los dos porque uno no pensaba eso, porque además yo estaba con la idea, digo, este me va a matar, vete por donde viniste. Pero no, fue todo lo contrario, todo lo contrario. Dijo bueno, que toda la vida se había acordado de mí, que no pudo casarse nunca, que no hubo amor que lo superara y que bueno, que realmente que se alegraba enormemente de haberme encontrado y que no me fuera. Digo, no me fuera, yo mañana tengo que tomar el avión para Buenos Aires otra vez. ¿Por qué te volviste a Buenos Aires si no te quedaste allí? Porque tenía los hijos aquí y me era más fuerte, lógicamente, el amor de mis hijos que todo lo que había encontrado, a pesar de haber sido una gran satisfacción. ¿Te viniste con la promesa de volver? Sí, sí, sí. ¿Y volviste? Y volví. ¿Y qué pasó? A los 6 meses vuelvo y cuando, en vez de venir a buscarme al autobús, pues, porque yo venía de Madrid del Congreso, me tomé el autobús hasta Bilbao y no, él no estaba, estaban mis amigos y cuando pregunto por él, dice, no, es que está en el hospital, que tuvo una hemorragia digestiva, era lo que me habían comentado, pero ya está bien. Dice, ahora nos vamos a la Cruz Roja, donde él estaba en el sanatorio, y allí realmente nos vimos. Tenía la cadena que yo le había regalado puesta. Y empezamos a charlar y bueno, ahí hubo un poco de reproche de que por qué yo lo había dejado. Que él me hubiera venido a buscar, que, en fin, todo lo que habíamos planeado, pero que yo era demasiado a la distancia, que tenía mucho temor a todo lo que pasaba, que estaba muy triste, que estaba, bueno, todo lo que me había pasado en el momento de llegar a Argentina. Así que, bueno, quedamos, al otro día le dieron el alta y con este amigo púgil, el boxeador, nos fuimos a recorrer los lugares donde íbamos todos a pasear. A almorzar me llevó donde la familia, diciendo que tenía la novia otra vez, muchos me conocían, se habían alegrado mucho porque él era un chico muy querido en toda la familia y con todos los amigos. Así que nos dedicamos 3 días a pasear, pero yo me tenía que ir de nuevo. Nos encontramos con Maite, con el esposo. Con tu amiga. Bueno, ya fue una relación mucho más íntima con todos. Y a los 6 meses, o sea, que ya llamaban por teléfono y la comunicación era mucho más fluida, a los 6 meses tengo el otro congreso, termino el congreso y me vuelvo. Y cuando llego allí, ya no estaba bien. Lo veo, pero lo veo desmejorado, a pesar de haber ido a casa. Volvimos a salir, todo muy bien. Bueno, 6 meses otra vez para volver, pero ya con la idea de poder venir más a menudo y que él viniese a Buenos Aires. Pero eso ya no es posible porque... Ya no fue posible porque al poco tiempo de llegar a Buenos Aires me avisaron que había fallecido. Era un tumor el que tenía, no era una hemorragia digestiva y falleció en el 2001. La vida os dio la posibilidad de pasear 3 días y de... Sí, y de haber encontrado y de haber recordado, la verdad que para mí eso fue algo como que, como cuando a un chico le dan un juguete de poder tenerlo lo que tú quieres, ¿no? Porque fueron muchos años con una asignatura pendiente que no la podía resolver, más allá de estar casada, más allá de tener los hijos. Y bueno, era lo que deseaba y lo que la vida me cumplió, ¿no? Sin duda alguna. Nos hemos venido al CREA, que es el lugar donde desarrollas tu trabajo actualmente, que es el Consejo de Residentes Españoles en Argentina, ¿no? ¿Qué es exactamente el Consejo de Residentes Españoles en Argentina? Bueno, el Consejo de Residentes Españoles se formó hace 27 años aproximadamente y es el que está adherido al Consulado de España, donde solamente es un consejo que es adherido, pero no ejecutivo.
asesoramiento a los cónsules si los necesitan y bueno, para ayudarles en ciertas ocasiones, como pueden ser elecciones o como puede ser la ayuda a cualquier otra persona española, ¿no? Más allá de eso, Argentina es el país que más españoles tiene. Por ende, es el consejo más importante del mundo. Me gustaría terminar preguntándote si tienes alguna sensación de frustración personal o si consideras incluso a veces que no estás en el lugar donde querías estar y te gustaría estar en otro. Yo creo que dentro de lo personal mismo, creo que me siento conforme de haber llegado, por haber luchado, por haber querido aprender, por haber querido superarme cada día y por poder ayudar a los demás. Ser una inmigrante es poder mirar a los demás a la cara y decir, bueno, yo te puedo dar una mano. Por otro lado, en cuanto a vida personal, yo no tengo la satisfacción de haber tenido una vida plena, una vida que me gustaría haberla tenido. No es que me haya frustrado, tengo 2 hijas en este momento, tuve 3, un hijo se murió, que es lo que más duele, creo que es el dolor más importante que puede tener una mujer. Pero tengo mis hijas, tengo mis nietos, tengo bisnietos, y en la cual ahora empieza una inmigración nuevamente de mis raíces para mi país, que es mi nieto. Mi nieto se va este sábado ya a vivir a España. Entonces yo empiezo a pensar, ¿qué hago? ¿Lo sigo? Pero al mismo tiempo digo, ¿y qué hago yendo? Porque me quedan acá 2 hijas, los otros nietos, la hermana de él también quiere irse y esta inmigración duele. Porque digo, bueno, yo quisiera que les vaya bien, yo misma los animé y después para mí misma digo, realmente, ¿qué estaré haciendo? ¿Estaré haciendo bien? Porque en realidad siempre digo que la inmigración es una herida abierta que no se cura jamás. A mí no se me curó.